reacciones de sustitución nucleofílicas consisten en que un nucleófilo rico en electrones ataca a un centro electrofílico de manera selectiva para sustituir un grupo salientes. En estas reacciones se involucra la sustitución de un nucleófilo, ya sea un ion cloruro o un hidróxido. Existen dos tipos de reacciones de sustitución nucleofílicas. La primera es la reacción de sustitución bimolecular y la segunda es la reacción de sustitución unimolecular. El nucleófilo ion OH utiliza su par de electrones no enlazado para atacar el carbono del haluro de alquilo a 180 grados con respecto al halógeno saliente. Esto da lugar a un estado de transición con una formación parcial de enlace, lo que significa que el C-ion OH está con una ruptura parcial en el enlace C-bromo. Se invierte la estereoquímica en el carbono a medida que éste se forma por completo. El enlace C-OH y el guión bromuro se separa con el par de electrones del primer enlace C-bromo. Los siguientes diagramas de energía muestran los efectos de la velocidad de reacción del SN2 en el sustrato, en el nucleófilo, en el grupo saliente y en el disolvente. Podemos notar en el diagrama A y en el C que los efectos son mayores en el sustrato y en el grupo saliente durante el estado de transición. Una reacción SN2, el nucleófilo, atacan al sustrato al mismo tiempo que el grupo saliente se disocia. Se enfatiza la importancia de la estereoquímica inversa en este tipo de reacción. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que ocurrió una inversa en la configuración estereocéntrica del carbono, que sufre una sustitución. Hemos visto las reacciones SN1 ocurren a través de un carbocatión, por lo tanto su estereoquímica es diferente a las de una reacción SN2. También hemos visto que son planas, entonces su hibridación es sp2 y son agirales. Si llevamos a cabo una reacción SN1 en un enantiómero de un reactivo giral, lo pasamos por un carbocatión intermediario, el producto debe ser ópticamente inactivo. Bueno, el carbocatión puede reaccionar con el nucleófilo, igualmente viene desde cualquier lado, entonces esto nos va a conducir una mezcla racémica de 50-50 de enantiómeros. Similitudes entre CN1 y CN2. En primera está el tipo de reacción, ya que tanto las reacciones de CN1 como CN2 son tipos de reacciones de sustitución nucleófila. En segunda tenemos el grupo saliente, ya que en ambos mecanismos un grupo saliente se disocia del sustrato. En tercera tenemos la presencia del nucleófilo, ya que en ambas reacciones un nucleófilo ataca al sustrato y lleva a cabo la sustitución del grupo saliente. En 4, la formación de productos. Tanto en las reacciones de CN1 como en CN2 se forma un nuevo compuesto orgánico y como producto tenemos la sustitución nucleófila. Por quinta tenemos el cambio en la conectividad del átomo de carbono, ya que en ambas reacciones el átomo de carbono está conectada a un grupo saliente y experimenta un cambio en su conectividad debido a la sustitución. Y bueno, estas son las semejanzas básicas entre las reacciones de sustitución nucleófila de CN2 y CN1. Aunque comparten algunos aspectos similares, es importante también tener en cuenta que los mecanismos, la cinética y los factores que influyen en estas reacciones son totalmente diferentes. Diferencias entre CN1 y CN2. Bueno, como primera tenemos el mecanismo. En CN2, el nucleófilo ataca al sustrato al mismo tiempo que el grupo saliente se disocia. Esto solo ocurre en una sola etapa, donde el nucleófilo y el grupo saliente están involucrados simultáneamente, no se forma ningún intermediario.
establecido durante la reacción. Mientras que en CN1, el grupo saliente se disocia del sustrato en la primera etapa y forma un carbocatión como intermediario. En la segunda etapa, el nucleófilo ataca al carbocatión y completa la sustitución. Y estas reacciones ocurren en dos etapas separadas. Por segundo, tenemos el orden de la reacción. Mientras que CN2 es una reacción de segundo orden, ya que la velocidad de la reacción depende de la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo. En CN1 es una reacción de primer orden, ya que la velocidad de la reacción depende únicamente de la disociación del grupo saliente y la formación del carbocatión. Por tercera tenemos la cinética. Mientras en CN2 depende de la concentración de ambos reactivos, el sustrato y el nucleófilo, CN1 depende principalmente de la disociación del grupo saliente y la formación del carbocatión. Por cuarta tenemos la estereoquímica, que en CN2 hay una inversión total de la configuración estereocéntrica del átomo del carbono que sufre la sustitución, y esto se conoce como la inversión de Walden. En CN1 no hay ninguna relación específica entre la configuración estereocéntrica inicial y final, ya que el carbocatión puede reorganizarse internamente antes de ser atacado por el nucleófilo. Y bueno, estas son algunas de las principales diferencias entre las reacciones de la sustitución nucleófila CN2 y CN1. Es importante tener en cuenta estas diferencias para comprender cómo ocurren y qué factores podemos influir en su velocidad y selectividad. La reacción de eliminación unimolecular E1 se produce cuando en un grupo de alquilo se elimina un grupo saliente al mismo tiempo que un protón adyacente. Todo esto ocurrido en una sola etapa. Esta eliminación ocurre a través de la formación de un carbocatión como intermediario, seguido con la eliminación del grupo saliente y la protonación del ácido conjugado. La reacción de eliminación E1 tiene un mecanismo de dos pasos, en el cual el primero es la limitante de la rapidez, un paso lento donde se produce un carbocatión intermediario para después eliminarse un hidrógeno del carbono adyacente a nuestro carbocatión y así formar un doble enlace pi entre los electrones del enlace carbono-hidrógeno y formar por último como producto un alqueno neutro. La reacción de eliminación E1 tiene una cinética de reacción de orden 1, ya que en el paso limitante de la velocidad solo se ve involucrado el sustrato, por lo que la velocidad de reacción depende de la concentración de este. Como podemos ver en la gráfica, en la reacción E1 se encuentran dos puntos máximos de energía. El primero es cuando se forma un carbocatión y el segundo es cuando se rompe el doble enlace entre el carbono y el hidrógeno adyacentes a este. En una reacción de eliminación biomolecular E2 se produce la eliminación de un protón y un grupo saliente en una sola etapa, y el proceso ocurre de manera concertada. Esta reacción implica la formación de un enlace pi en el estado de transición, lo que significa la expulsión simultánea del grupo saliente y del protón. Se analizan los factores que influyen en la velocidad de la reacción E2, como la estereoquímica y la orientación de los grupos involucrados. Cuando la base ataca al hidrógeno vecino, empieza a eliminar al H, y al mismo tiempo el enlace doble del alqueno comienza a formarse, lo que significa que el grupo X empezará a salir. El mecanismo de reacción del E2 de un haluro de alquilo. En esta reacción sucede en un solo paso, a través de un estado de transición, en el cual el enlace doble comienza a formarse al mismo tiempo que están saliendo los grupos H y X.